¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestra charla informativa del programa Data Science Essentials, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. La charla de hoy estará a cargo de Rosario Bruera, codirectora de la Academia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC Educación Ejecutiva. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar de la charla procederemos a responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla y también un link por el chat. Agradeceríamos muchísimo que puedan responderla. Sin más preámbulo, doy el pase a Rosario Bruera. Sean bienvenidos. Gracias, Leila. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a esta charla. La idea es presentarles un poco el contexto de por qué Data Science Essential y cuál es el espíritu y la lógica que está detrás de nuestro programa. Comentarles también cuál es la ruta de aprendizaje y habilitar un espacio para preguntas que seguro tendrán sobre el desarrollo del programa. Vamos a compartir la pantalla. Bueno. Yo imagino que si ustedes están aquí en esta charla es porque están preocupados por la avalancha de datos que en este momento nos sumerge muchas veces, como bien dice Edgar Morin, en una nube de desconocimiento. Esta avalancha de datos se agudizó en el siglo XXI, se agudizó más todavía como consecuencia de la pandemia, pero no es nueva. Fíjense que esto que estamos leyendo, que el conocimiento no se reduce a la información, es decir, a conseguir los datos, sino que necesitamos estructuras para darle sentido a esa información que recolectamos, y si tenemos demasiada información y no tenemos esas estructuras generadas en nuestro cerebro, es decir, son estructuras mentales, esta montaña de información que nos abruma, nos sumerge en lo que Edgar Morin dice que es una nube de desconocimiento. Y él, en el año 84, lo comparaba con, digamos, el agobio que sentía cuando leía demasiados periódicos, escuchaba demasiadas noticias, y finalmente no tenía un criterio para decidir sobre a cuál de las opiniones tenía que hacer caso. A todos nos pasó en época de pandemia, cuando estábamos abrumados, y fue evidente, abrumados por la cantidad de información en donde no sabíamos si teníamos que quedarnos en nuestra casa, usar barbijo, no usar barbijo, salir, no salir, vacunarnos, no vacunarnos, cómo nos contagiábamos, limpiar todo el pedido del supermercado. Eran todas informaciones, era tanta la información que terminábamos realmente abrumados. Y de hecho ha habido muchas personas afectadas psicológicamente por el exceso de información a las que el médico le recomendaba con mucho criterio: señora, no lea el diario. Esta cita de Edgar Morin es uno de los filósofos más destacados del siglo XX y XXI, es un señor muy anciano, y esta cita pertenece a una colección de libros. Él escribe sobre un tema que realmente es muy importante para el siglo XXI, que es el pensamiento complejo. El mundo que enfrentamos es complejo, y esa complejidad está representada en los datos que de algún modo son la huella que el devenir diario de las personas, sus tareas, sus trabajos, dejan en el día a día. Entonces, lo que en este momento se siente, y es un sentimiento de todo el mundo, es que tenemos muchos datos y eso nos plantea el desafío de saber cómo los podemos aprovechar. Sabemos que nuestras respuestas están en los datos, pero lo que no sabemos es cuál es el mecanismo más eficiente para obtener esas respuestas sin provocar costos que son imposibles de pagar, por ejemplo, comparando tecnologías que después no brindan el resultado esperado. No sabemos cuál es la ruta
de análisis que tenemos que hacer. Es decir, hay todavía mucha incertidumbre sobre lo que abordamos en este momento, tanto es así que, así como hace 30 años se hablaba de la crisis del software, que la crisis del software ocurrió cuando el software avanzó rápidamente y no existían todavía ni la ingeniería de software, ni el análisis de sistemas, ni ninguna de las metodologías que en este momento se utilizan para desarrollar productos de software. Cuando eso no existía, se produjo en la humanidad lo que se llamó la crisis del software. Ustedes lo pueden buscar en Wikipedia. Esta es una frase de un señor que se llama Dijkstra, que fue los padres de la algorítmica actual, uno de los padres de la algorítmica actual. Y entonces, en esa crisis del software, construíamos software. De hecho yo viví esa crisis, pero cuando se lo presentábamos a los clientes no era lo que los clientes esperaban. No sabíamos interpretar las necesidades que tenían, y así fue como se generaron miles y miles de millones de líneas de código, que después fue muy difícil mantener, y que aún muchas de las cuales aún todavía están funcionando con una enorme dificultad. De hecho, el otro día leía que estaban buscando personas que conocieran COBOL de mainframe, porque hay bancos que todavía tienen parte de su core implementado en COBOL. Entonces, esa crisis del software, que se resolvió de algún modo con la presencia de las metodologías para desarrollo de productos de software, ahora la estamos repitiendo sobre los datos. Ahora estamos en la crisis de los datos. Lo único que yo les puedo asegurar, porque viví la crisis del software y estoy viviendo la crisis de los datos, es que el abordaje que se usó para resolver la crisis de software no es igual al que necesitamos utilizar para la crisis de los datos. La crisis de los datos requiere un abordaje especial porque se trata de un problema diferente. Lo que no podemos hacer es cometer los mismos errores. Por ejemplo, escribir otra vez miles y miles de millones de líneas de código, esta vez no para automatizar procesos como en la crisis del software, sino para desarrollar algoritmos analíticos, pero que después, como están escritos de una manera desordenada, sin documentar, digamos, utilizando un uso en las librerías A, el otro en las librerías B, las librerías C, las librerías D, no sabemos bien qué es lo que estamos escribiendo, el programador se va de la compañía y nos deja un montón de modelos funcionando que no sabemos cómo sacarlos adelante. Eso no nos puede pasar, porque ya nos pasó. Entonces tenemos que generar un método de abordaje de la ciencia de datos, y digo tenemos porque ese método todavía está en pañales, y todavía está en procesamiento, y no está de ninguna manera estandarizado. Entonces, ese es el problema que enfrentamos. Estamos abrumados por una avalancha de datos, no hay un método todavía para llevar adelante los proyectos de datos con éxito. Están empezando a aparecer ciertas metodologías que nos ayudan en distintas etapas, pero todavía la comoditización de esas metodologías de trabajo no existe. Entonces, en ese contexto, hay muchos profesionales como ustedes que están preocupados, porque hoy en día ningún profesional puede decir, a mí no me interesa la ciencia de datos porque yo no tengo nada que ver con eso. Un abogado no puede decir que no puede tomar una decisión en una presentación judicial porque no puede interpretar los datos que se analizan en un accidente, en un delito, en un problema de legislación civil. No puede decir yo no entiendo lo que me están diciendo. Lo mismo, ni hablemos de lo que le pasa a los médicos. ¿Qué profesión, piensen ustedes, hoy en día puede prescindir de la ciencia de datos? Miren, tengo una hija muy jovencita que acaba de terminar su carrera de pregrado en lingüística. Su tesis era de lingüística experimental. Tuvo que aprender estadística, tuvo que aprender lenguajes de programación para escribir y poder procesar los datos de su experimento lingüístico. Y ella estudió lingüística, es decir, estudió letras. Nada que ver con la ciencia de datos, pero para resolver su problema de lingüística tuvo que hacer análisis de datos. Y para eso tuvo que aprender un montón de cosas que no eran parte de su carrera, pero que son absolutamente necesarias. Entonces, lo mismo le pasa a mi hija, imagino que es lo que le pasa a muchos profesionales, que ven esa necesidad de entender qué es esto de la ciencia de datos, y al menos ver una luz al final del túnel de cómo orientar los proyectos de ciencia de datos para que no conduzcan a un fracaso seguro. Entonces, este es nuestro problema, la crisis del conocimiento, la crisis de los datos. Tenemos que cambiar nuestras estructuras mentales para poder abordar esta crisis.
Y fíjense que yo estoy diciendo que tenemos que cambiar nuestras estructuras mentales. No digo tenemos que aprender Python. Podemos no saber Python. Igual tener las estructuras mentales suficientes como para tener un abordaje sensato sobre un problema de ciencia de datos. Las herramientas tecnológicas yo les diría que son lo más reemplazable, lo más fácil, lo más que está al alcance de la mano de cualquiera. Lo difícil es el cambio de estructuras mentales asociados a los problemas de ciencia de datos. Entonces no se olviden de eso. En este contexto, Moren dice, necesitamos nuevas estructuras mentales. Hoy en día, cuando uno piensa en nuevas estructuras mentales, también asocia la idea de la inteligencia artificial. De hecho, muchos van a decir, bueno, yo voy a dotar a mi empresa de un software de inteligencia artificial y con eso voy a resolver todos los problemas de toma de decisiones porque la inteligencia artificial resulta que va a mirar todos mis datos y me va a decir, te conviene comprar, te conviene vender, te conviene subir los precios, cuidado con este cliente que se va a ir, a ver cómo haces para interesar a este otro cliente que no quiere comprarte. Eso no es tan así. Hay como una especie de fantasía sobre el potencial de la inteligencia artificial, pero claramente ya hay, así como hay un montón de artículos en donde se plantea la inteligencia artificial como la panacea de todos los problemas, y no lo es una gran ayuda, pero está muy lejos de ser la solución a todos los problemas. Hay otros autores que están empezando a escribir sobre este tema y a contarnos por qué los programas de inteligencia artificial de pronto fracasan. ¿Por qué les va mal? Porque este señor que se llama Rob Thomas, y ustedes pueden encontrar, esto que estoy citando yo es de un libro de dominio público, es un libro gratuito, ustedes lo encuentran en internet y lo encuentran en castellano y en inglés. De hecho, en el curso lo tenemos como una bibliografía de referencia, que se llama La escalera hacia la inteligencia artificial. Y este autor dice que la inteligencia artificial está lista para transformar las organizaciones y modificar la forma en que trabajan las personas. Y según las investigaciones de Gartner, que se dedica a estudiar todos estos temas de innovación, Gartner es una consultora que se dedica a estudiar precisamente los temas de innovación, la inteligencia artificial aumentada, es decir, aumentada la inteligencia humana en combinación con la artificial, no está diciendo solamente la artificial o el humano solo con herramientas con Excel. No, no estamos diciendo ni el humano con el Excel y la inteligencia artificial. Por otro lado, estamos diciendo las dos cosas. El ser humano combinando sus capacidades con las capacidades de la inteligencia artificial plantea el recupero de un montón de horas de productividad porque obviamente va a haber un montón de procedimientos que se están automatizando. Pero a pesar de todas estas promesas, porque de hecho las herramientas de inteligencia artificial demuestran que pueden proveer a las empresas de estas habilidades, la adopción es mucho más lenta de lo que se espera. Y muchos líderes, acá la medición de Gartner dice el 81%, no sé si es el 81%, pero sí realmente hay muchos líderes que no entienden ni los datos ni la infraestructura que necesitan para ponerla a funcionar. Y cuando digo no entienden, digo líderes, incluso líderes de tecnología, porque, digamos, no es un conocimiento comoditizado en su justa medida y en su justa aplicación. Solamente las personas que han tenido una experiencia de un tiempo razonable utilizando inteligencia artificial pueden dar un preciso testimonio de cómo es que la inteligencia artificial se puede incorporar a nuestros procesos. También lo que se ha detectado es que y esto interpongo también mi experiencia personal, esto que dice el libro a mí me ha pasado un montón de veces. Yo me dedico a ayudar a las empresas, además de a dar clases en UTEC, a ayudar a las empresas a montar sus estructuras, tanto de recursos humanos como de tecnología, y a ordenar sus datos para que puedan salir adelante como compañías que se van a llamar data driven. Entonces, lo que se observa es que estos fallos en la implementación de los modelos se deben fundamentalmente a la preparación y a la organización de datos más que al funcionamiento de los modelos. De hecho, hacer funcionar el modelo de inteligencia artificial es muy sencillo. Ustedes tienen herramientas automatizadas que lo único que tienen que hacer es decirle, mira, te doy estos datos de entrada y el algoritmo funciona, les muestra los resultados, les muestra las métricas de precisión de los resultados y finalmente hasta les arma el servicio para consumir el resultado sin que ustedes tengan que hacer absolutamente nada. ¿Dónde está la gracia ahí? Que le tengo que dar datos organizados, limpios, usables y creíbles.
porque si los datos no están organizados, limpios, usables y creíbles, los resultados van a ser desastrosos, porque la inteligencia artificial aumenta el impacto del resultado. Entonces, si yo entrego datos que no están en condiciones y que no son creíbles, el algoritmo de inteligencia artificial lo único que hace es amplificar ese desorden. Y fíjense, tomo también esta frase de MIT, de la Escuela de Negocios de MIT, que dice: ninguna sofisticación algorítmica de la inteligencia artificial va a superar la falta de datos. La falta de datos creíbles, la falta de datos ciertos, no hay forma de reemplazar. Si yo tengo mis datos y no les creo, no hay manera de reemplazar con algoritmos datos que no existen. Y también es cierto lo que dice MIT, los datos incorrectos son paralizadores. Cuando uno se encuentra con que ha recolectado una montaña de datos y realmente no sabe qué hacer con ellos, y no sabe por dónde empezar, porque tienen un montón de problemas y nadie les cree, y va a un ejecutivo a una reunión, y el ejecutivo A le dio 37, y al B le dio 42, y al C le dio 51, y supuestamente todos miraron los mismos datos. Cuando uno vive a diario esos incidentes, entonces llega un momento en que el negocio se paraliza, y dice: yo no quiero, no le creo a nadie, ¿dónde voy a buscar? ¿Cómo tomo una decisión? Y eso fue particularmente cierto y visible en épocas de la pandemia, en donde muchas empresas descubrieron que sus clientes eran fantasmas, porque los habían reclutado a lo mejor para el comercio electrónico, pero no tenían ningún dato. No sabían ni quiénes eran, tenían el mismo mail con varios clientes, estaban inconsistentes su edad, su fecha de nacimiento, no tenían, los datos no eran creíbles. Cuando uno comparaba lo que el cliente compraba versus lo que el cliente decía que era, no tenía nada que ver. Entonces, ¿cómo puedo diseñar una oferta para un fantasma? No puedo. Ahora, ¿por qué me preocupo ahora? Si este cliente hace 4 años que es mi cliente, ¿cómo puede ser que yo me dé cuenta que estos datos son inconsistentes 4 años después? A nadie le importó. Compañías de seguro que dieron de alta pólizas con datos inconsistentes. Y por suerte no pasó nada. Pero ¿y si esa persona tenía un siniestro y los datos eran inconsistentes y de pronto se rechazaba el pago del siniestro porque el agente de seguros había completado mal los datos? O si es usuario como el agente de seguros, para no brindar el mail de su cliente y seguir teniéndolo, para no brindarle a la compañía el mail, ponía su propio mail, y entonces el agente de seguros recibía 300 mails de la compañía de seguros, y el usuario final nunca se enteraba de las novedades que la compañía donde estaba asegurando, y que era la que tenía que protegerlo de un siniestro, que era lo que tenía que hacer, porque eso lo filtraba el agente según su criterio. ¿En cuántas empresas pasa eso? Entonces, claramente esta crisis de los datos nos está pegando realmente mal, está causando muchos problemas, pero la buena noticia es que hay soluciones para todas estas cuestiones, y esta solución pasa fundamentalmente por un cambio cultural, un cambio de mindset. Miren, yo trabajé y tuve el orgullo de trabajar, el honor de trabajar como asesora internacional en la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos de Perú, y me tocó trabajar en el capítulo de formación de capacidades analíticas, porque un pueblo no puede ir a una transformación digital, o no podemos esperar que los ciudadanos sepan usar sus datos, los alumnos en la escuela aprendan a usar los datos, si no hacemos una profunda educación en todos los niveles sociales para que los operarios, los empleados, los funcionarios, los chicos en la escuela, todo el mundo sepa manejar datos. En la medida en que sepan manejar datos, van a poder tomar mejores decisiones. Como las decisiones son cada vez más complejas, porque el mundo es más complejo, esta habilidad de tomar decisiones es lo que va a permitir que avancen más rápido. Es como si fuese el problema de la revolución industrial, pero orientada con los datos. Entonces, nos queda claro que el problema de la adopción de la inteligencia artificial no pasa por comprar los algoritmos, sino por establecer un flujo de datos que sea creíble y que pueda alimentar esos algoritmos. En este mismo libro que les menciono, el autor propone un caminito hacia la inteligencia artificial. Dice, uno no va de nada a inteligencia artificial, tiene que recorrer un caminito. Y en la medida en que uno entiende los pasos de este camino, también puede organizarse para ir llevando adelante cada una de las etapas de manera exitosa. Entonces, hay una primera etapa que se llama recolectar los datos. ¿Qué significa recolectar los datos?
no es llamar a la herramienta ABC que está en la nube X, que hace una conexión y conecta, y yo ni sé lo que pasa, ni cómo viene, ni qué viene. Recolectar los datos significa hacer los datos simples y accesibles para toda la compañía, porque si son un activo de la compañía, los datos tienen que estar al alcance de la mano de todos. Una vez que recolectamos los datos, pero convengamos que este trabajo de recolectar el dato está más cerca del equipo de TI. Una vez que recolectamos el dato, el siguiente paso es organizarlo. Crear un fundamento analítico, un repositorio de datos analíticos que esté listo para el negocio, es decir, que el negocio conozca los datos que hay, use los datos que hay y le crea los datos que hay. Entonces ya no es solamente hacer un conector y descargo todos los datos y los guardo. No, 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 no. Para guardarlos, primero los tengo que organizar. Una vez que los datos están organizados y son creíbles e interpretables para el negocio, y eso supone, cuando digo negocio estoy diciendo que toda la compañía, cuando ve un dato, está entendiendo que representa el mismo concepto, y esto no pasa automáticamente. Pasa con un enorme trabajo de armar glosarios de los términos de negocio, de comunicarlos, de capacitar a los empleados. Hay una enorme cantidad de trabajo que hay que realizar para lograr que todo el mundo hable el mismo idioma cuando se sienta a hablar de datos. Una vez que terminamos con ese trabajo de organizar, que hay muchos que no les gusta, a mí me encanta, pero hay muchísimas personas que es como que les parece muy complicado. Es complicado, pero es desafiante, es realmente muy interesante. Recién ahí podemos analizar. Entonces, en analizar, el autor dice que es una etapa en donde tenemos que construir y escalar la inteligencia artificial. Es decir, tenemos que construir, pero también tenemos que hacer un algoritmo de inteligencia artificial que funcione eficientemente para todos mis datos, con credibilidad y explicabilidad. ¿Qué quiere decir? Credibilidad. Le creemos al resultado, porque somos capaces de procesarlo en un entorno seguro, con algoritmos que están validados, no con el algoritmo que hizo alguien que entró a la empresa, usó una librería que yo no conocía y que dice que está bien. ¿Cómo voy a confiar en algo que no sé quién lo construyó, que no tiene soporte y que nadie lo conoce? Hay que hacer todo un trabajo de testeo paralelo para asegurar que eso está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, primero hay que creerle al resultado del algoritmo. Y segundo, hay que explicarlo. Porque no es suficiente que la inteligencia artificial me diga, a ver, yo no te voy a renovar la póliza de seguros porque mi algoritmo de inteligencia artificial dice que vas a ser una persona, vas a tener 3 siniestros del año que viene. Entonces yo, cliente, me digo, ¿y por qué no me la vas a renovar? Porque el algoritmo de inteligencia artificial, ¿y quién es el algoritmo de inteligencia artificial? ¿Y qué motivo tiene el algoritmo de inteligencia artificial para decidir que yo voy a tener 3 siniestros el año que viene? ¿Por qué me estás discriminando? Y ahí, incluso cuando hay otros problemas asociados al género, al grupo social y qué sé yo, los temas de discriminación crecen, y de hecho por eso la Unión Europea ha puesto una legislación muy severa sobre la discriminación de la inteligencia artificial. Entonces, el algoritmo que yo estoy trabajando no solamente tiene que hacer los cálculos y darme un resultado, sino que tiene que darme explicabilidad del resultado. Yo tengo que poder explicar por qué ese algoritmo de inteligencia artificial dice A, B o C. Si yo no puedo hacer eso, estoy generando un riesgo para la compañía. Y finalmente, cuando logré ese algoritmo, ¿cuál es la siguiente parte? Operacionalizarlo a través del negocio. ¿Qué quiere decir operacionalizarlo? Que podemos hacer un flujo que va desde la recolección de los datos hasta la producción del resultado, que está al alcance de todas las personas del negocio, que todos lo pueden interpretar, que todos conocen cómo funciona, que todos lo usan. Entonces, segunda idea importante, no llegamos automáticamente de la nada a la inteligencia artificial. Hay que cumplir una serie de pasos, y esos pasos tienen método, y esos pasos tienen una forma de trabajo asociada para que cada escalón nos lleve al siguiente y nos deje en un lugar seguro. Segundo concepto importante, para ustedes que les interesa la ciencia de datos. Bien, en este contexto, en UTEC, y con esta filosofía, con esta forma de pensar la ciencia de datos, es que creamos los programas de Data Science. Y tenemos 2 programas, uno que se llama Essentials, que es el que ustedes están escuchando ahora, y otro que se llama Data Science for Business,
que después si quieren podemos comentar cuál es la diferencia, pero en principio los dos tienen la misma filosofía. ¿Cuál es el alcance de este programa Data Science Essential por los cuales ustedes están aquí en esta charla? Por empezar, primera definición, se trata de un programa de onboarding. ¿Qué quiere decir? Es un programa de nivel inicial en ciencia de datos. Un programa para introducir a las personas que en este momento están trabajando, trabajan con datos, o sienten que necesitan aprender a manejar los datos en el mundo de la ciencia de datos. Y está dirigido a ejecutivos y profesionales del mundo empresarial. O sea, no es un programa dirigido a la ciencia de datos en investigación científica, es un programa dirigido a, a los usuarios potenciales de la ciencia, del método de la ciencia de datos en el mundo empresarial. Pedimos que por lo menos haya 2 años de ejercicio profesional pleno. ¿Por qué? Porque ustedes, una de las cosas que van a aprender es que para hacer ciencia de datos tienen que manejar 2 cosas. Primero, el conocimiento del negocio y el entendimiento del problema que tienen que resolver. Y después, el entendimiento de las tecnologías que los van a ayudar a resolver ese problema, tanto analíticas como tecnológicas, como de infraestructura tecnológica, y cómo esas tecnologías interactúan con el resto de los componentes. Nosotros podemos enseñarle a ustedes a entender el rol de las tecnologías y podemos enseñarle cómo funcionan los modelos analíticos. No les podemos enseñar cómo es el negocio en el que ustedes trabajan. Entonces necesitamos que ustedes tengan una experiencia previa y que entiendan cuál es el problema que tiene un negocio cuando se le van los clientes, por ejemplo. Y cómo ese problema se manifiesta en una reunión, en la protesta del director comercial, en fin, en las evidencias que ustedes en el día a día ven cuando la empresa tiene que tomar una decisión y no tiene datos suficientes. Esa es una experiencia que nosotros no se las podemos dar, ustedes la tienen que traer porque es lo que enriquece el desarrollo del programa que van a hacer. Está pensado a quienes no están familiarizados, no pedimos un prerequisito de conocimientos previos. Y por eso hay un propedéutico, es decir, un conjunto de clases de nivelación en conocimientos fundamentales, que ahora vamos a ver, como para uniformar fundamentalmente los conceptos y el vocabulario. No estamos pensando en generar programadores, no estamos pensando en generar administradores de ciencia de bases de datos, ni ingenieros de datos, nada en absoluto. Simplemente socializar una serie de conceptos básicos de cómo se manejan las tecnologías de datos. ¿Cómo se manejan? Ustedes saben manejar un auto y muchos no conocen cómo funciona un motor de explosión y lo manejan igual. Entonces, pero tienen un conocimiento, al menos funcional, de cuáles son las piezas que componen el auto y se dan cuenta si rompieron una cubierta. Bueno, este mismo concepto necesitamos que ustedes lo tengan sobre las tecnologías. Es un programa en español que tiene un postulado, lo que llamamos holístico, es decir, en donde el todo es más que la suma de las partes, y nuestro principal interés es que ustedes trabajen con un concepto de monetización de datos, que es un concepto que lo van a escuchar muchísimas veces durante el programa. Los datos son un activo que generan valor, es decir, producen retorno de inversión en las empresas, y las empresas ganan dinero usando bien los datos. Eso se llama monetizar el dato, y todo el foco de nuestro programa está orientado a la monetización del dato. Si no hay monetización del dato, cuanto más invirtamos en tecnologías, más perdemos, si no tenemos una visión de monetización. Entonces, este es el concepto, esta es la ruta de aprendizaje. Tienen ustedes un capítulo de fundamentos, en donde van a tener fundamentos de programación, con ejercicios en Python, fundamentos de estadística, porque sin un pensamiento estadístico no se puede hacer ciencia de datos. La estadística es el arte de hablar sobre los datos y de entender los datos. Y en definitiva, toda la ciencia de datos se basa en el razonamiento estadístico. Entonces, es necesario tener esta manera de pensar, que no significa conocer todas las técnicas estadísticas habidas y por haber, porque eso uno las va aprendiendo con el tiempo a medida que las necesita, pero sí tener un cambio de mentalidad de cómo miro los datos desde la perspectiva de la estadística. Y nociones de base de datos, obviamente, para entender qué es lo que van a enfrentar cuando tengan que ir a buscar datos a diferentes tipos de repositorios. Eso es un capítulo de fundamentos.
Después tienen un capítulo de Analytics, en donde hay un primer acercamiento que se llama Introducción a los modelos analíticos, con una herramienta que se llama Watson Studio Modeler. Después vamos a hablar de las herramientas que vamos a usar. Simple, visual, transparente, donde ustedes van a entender manejando componentes de una forma, como yo les digo, visual, sin escribir código, ni una línea de código. Van a entender cómo se arma un modelo analítico, cómo funciona y cómo uno explica los resultados. Después van a trabajar, ya una vez que superen, si empezamos con la estadística, seguimos con los modelos, después incorporamos, cuando ya entiendo cómo funciona manualmente el aprendizaje a través de la estadística, lo automatizo y entonces voy a lo que se llama Machine Learning, y van a ver algo de inteligencia artificial. Después hay un taller de desarrollo de hipótesis, eso es para entrenarlos a ustedes en la capacidad de pensar los problemas sobre los datos, y algo que también es importante, cómo contar historias con datos. Cuando yo tengo los resultados, cómo se los transmito al negocio para que lo entiendan y los acepten. Entonces, con esto resolvemos el problema del análisis. Ustedes se acuerdan que había un peldaño en la escalera que se llamaba la organización de los datos. Bueno, este peldaño de organización de los datos está representado acá en las materias de gobierno y calidad de datos. Vamos a ver seguridad, temas éticos y temas de cumplimiento legal, que nadie que trabaje con datos puede ignorar. Ustedes no pueden ignorar qué es lo que dice la ley de protección de datos, qué es lo que dicen, qué es lo que se dice sobre lo que es la ética de los datos. En fin, son cuestiones que no pueden soslayarse. Hay un conjunto también de actividades, y en particular una materia que se llama Data Thinking, que es sobre diseño de casos de uso, que tiene que ver a la comprensión de los problemas del negocio y cómo el negocio se ve a sí mismo utilizando esta solución, para que ustedes puedan entender y ayudarlo a generar estos procesos de inmersión, que era el último peldaño de la escalera, de los modelos analíticos dentro de los procesos del negocio. Y finalmente, durante toda esta ruta, ustedes van a ir, a medida que van aprendiendo todas estas materias, van a ir desarrollando un proyecto integrador, que el enunciado lo reciben aquí. Una vez que terminan la materia de modelos, reciben el enunciado. Esto es un proyecto grupal, es un caso real reducido en tamaño, para que lo puedan resolver con cualquier herramienta tecnológica, pero muy parecido a lo que es un verdadero caso real, y lo van a ir desarrollando aplicando toda la metodología que fueron aprendiendo durante el curso. Y ahí tienen la ayuda de los tutores, que los van a ayudar y les van a dar devolución sobre los distintos entregables. Ustedes van a tener una ruta de entregables que los va guiando en cómo ir resolviendo el caso paso a paso, hasta que finalmente lo terminan de resolver, hacen la presentación final y entregan un trabajo de síntesis que es evaluado y que sirve para promocionar, es decir, para tener el certificado de aprobación del curso. Por el hecho de participar en estos programas, ustedes automáticamente también se integran a lo que se llama Data Science for Business Community, que es un grupo de profesionales egresados. Ya se han formado más de 350, 400 profesionales en los programas de ciencia de datos de UTEC, y hay una comunidad de esos profesionales en donde se reúnen a hablar de datos ya en un nivel como mucho más técnico, mucho más profesional, y traen gente que hace charlas, trabajan con el Estado peruano en temas de datos, en fin, se comprometen como la comunidad. Es interesante participar. Después ya van a tener la oportunidad de conocerlos y de que los inviten a sumarse una vez que terminen el programa. Entonces, esta es la ruta de aprendizaje. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Vamos a utilizar la plataforma de IBM para ciencia de datos en nube, que se llama Cloud Pak for Data, y dentro de los servicios, el que está destinado a la ciencia de datos, que es IBM Watson. IBM Watson es una plataforma de trabajo para científicos de datos colaborativa, que, según Gartner, está acá en el mejor cuadrante de todas las herramientas en el año pasado, en la evaluación del año pasado. Realmente es una excelente herramienta, es una herramienta de muy buen nivel de desarrollo y de funcionalidades,
que tiene absolutamente todas las herramientas que ustedes pueden necesitar para un proyecto de ciencia de datos. Bueno, nosotros no vamos a usarlas todas, pero ustedes van a usar esta herramienta. La Universidad de UTEC tiene convenio con IBM, con lo cual ustedes van a poder acceder de manera gratuita al uso de la herramienta mientras dure el curso. Y además, si cumplen con las condiciones de asistencia y de participación, porque ustedes tienen clases asíncronas y clases síncronas. Las clases síncronas hay talleres sobre el uso de esta herramienta, y después en las distintas materias hay clases en donde, además de lo que ustedes hacen en sus casas usando las herramientas, después en las clases de taller se hace una revisión y se aprenden casos más complejos. Si ustedes cumplen con todo ese trabajo, también el Programa Global Universitario de IBM les da a ustedes una certificación de sus conocimientos en el taller de Watson, que de algún modo es un respaldo de que han resuelto un problema de ciencia de datos utilizando una herramienta real. Es decir, que han podido resolver el problema, han utilizado correctamente la tecnología, entienden el rol de la tecnología, después a lo mejor en su vida profesional no la usan nunca más, pero el concepto de cómo se usan las herramientas tecnológicas que sostienen la ciencia de datos, lo van a tener, eso seguro. Si se hacen todas las prácticas y vienen a todas las clases y participan como se espera que participen, entonces van a tener esa experiencia. Por lo tanto, por eso a IBM, que es con la quien tenemos un convenio con la universidad, y que soporta todo esto, porque la primera interesada en que haya muchos profesionales con formación en ciencia de datos son las empresas que trabajan en la disponibilidad de estas herramientas, ¿no? Entonces son los primeros interesados en que haya mucha gente que conozca de ciencia de datos. Entonces por eso tienen una cuenta gratuita, que cuesta mucho dinero manejarla si no, y tienen la posibilidad de aprender y a su vez de llevarse el certificado. Bien, entonces, concretamente, ustedes tienen esta ruta de aprendizaje, repaso, esta ruta de aprendizaje que empieza en el propedéutico y llega hasta la entrega del trabajo final, y un trabajo integrador. Y todo esto lo van a hacer con IBM Watson como herramienta de soporte, y si cumplen con todas las condiciones, a su vez van a tener su certificado. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, seguramente sí. Los invito a que ustedes me cuenten un poquito si tienen alguna pregunta o quieren conversar sobre algún tema referente al curso. Las pueden dejar en el chat, por favor. El de preguntas y respuestas, o en el chat donde a ustedes les guste. Rosario, muchas gracias por la explicación acerca del programa. Y bueno, ¿te parece si pasamos con nuestro asesor Stuart para que nos pueda brindar mayor información de los costos antes de contestar la ronda de preguntas y respuestas? Bueno, de acuerdo, yo vuelvo a compartir la pantalla entonces y pongo la lámina para él. Gracias. Listo. Buenas noches, muchísimas gracias Rosario, muchísimas gracias Leila. Comentarles a las personas que el día de hoy están aquí con nosotros acompañándonos, que tenemos un beneficio exclusivo para ellos. Ya conllevando a esta información, manifestarles que tenemos en la inversión regular de este curso, cuyo costo es de 6.300 soles, ustedes van a acceder a un beneficio exclusivo de un 25% de descuento. Y asimismo, comentarles que hay unas opciones de financiamiento del curso que va a permitir que a ustedes se les pueda hacer un poquito más fácil realizar el tema de los pagos en sí, ¿no? Vamos a manejar el inicio de clases, ya estamos muy próximos, este 26 de marzo arrancamos ya las clases, es decir, estamos ya casi a 2 semanas, estamos en el cierre de inscripciones,
Cualquier duda o consulta que puedan tener, pueden realizarlo. En este caso, a los números que aparecen en pantalla. Yo soy el señor Estigore Guavil, o también a mi compañera, señora Alessandra Donaire. Ahí estamos dejando los datos. Pueden escribirnos agregando al WhatsApp también, si desean, en estos momentos, para poder darle mayor información acerca de los beneficios que nosotros estamos brindando en la actualidad. De igual forma, cabe resaltar que a partir del día de mañana nosotros ya tenemos aquí los datos de las personas que están asistiendo. Nos vamos a poner en contacto para poder darle la ayuda a la consultoría, resolver y absolver todas sus dudas que tengan con respecto al curso, enviarle también lo que es el temario, que lo tenemos también disponible para cada uno de ustedes. Y mejor aún con los beneficios que estamos comentando. Entonces, conmigo será hasta otra oportunidad. Cualquier consulta, ahí les estamos dejando los datos que tenemos para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, si quieren podemos abrir un espacio de preguntas, tanto referidas al contenido del curso, como los que tengan consultas sobre la forma de pago o alguna otra cuestión comercial que aprovechen el momento para resolverla en este espacio. Rosario, acá tenemos una pregunta. ¿Es un programa básico? ¿Necesito alguna formación en data para tomarlo? No, como yo dije antes, es un programa básico, no hace falta formación en datos, lo que pedimos son 2 años de experiencia profesional. Y obviamente en esos 2 años, seguramente, no sé quién es el que está consultando, se ha encontrado con datos, entonces tiene ya en 2 años de trabajo seguramente ha enfrentado alguna situación en donde ha tenido que utilizar datos para tomar una decisión, para informar, para describir un problema de una empresa, en fin, si está en esta reunión es porque ha pasado por esa experiencia. Entonces nos interesa, esa experiencia es la que no podemos reemplazar. Todo lo demás lo va a aprender en el programa y va a tener la ayuda de los profesores y de los tutores para ir salvando si existe alguna dificultad que digamos, para ponerse un poco al tanto en los propedéuticos de los contenidos básicos, los conocimientos básicos que necesita para el resto del programa. No es un limitante en absoluto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Josué. ¿El título sale a nombre de UTEC y de IBM? Sí, son 2 títulos, el certificado de UTEC y el certificado de IBM. Pero hay que cumplir con los requisitos, ¿no? Es decir, UTEC tiene sus propios requisitos de aprobación y IBM tiene sus propios. IBM tiene los requisitos de que ustedes participen en todos los talleres, realicen los trabajos que, bueno, el trabajo final lo van a tener que realizar utilizando la herramienta, en fin, tengan una participación activa para que se pueda certificar de que ustedes realmente han usado la plataforma. Y en el caso de UTEC, tienen que cumplir con el participar con el grupo en el que estén, en la construcción de este trabajo de síntesis y entregarlo correctamente de acuerdo a una rúbrica, cumpliendo las pautas que se fijan en una rúbrica que ustedes van a tener a disposición para entender qué es lo que se espera de ustedes y cómo se espera que presenten el trabajo. Bueno, aquí tenemos una última pregunta y es ¿en qué se diferencia este curso del otro programa del otro que tienen en que es Data Science for Business? Data Science for Business es un programa que es totalmente síncrono, es decir, todas las clases son presenciales virtuales, ¿no? Es totalmente síncrono, con lo cual obliga a tener horarios fijos para asistir a clase, normalmente son los martes y los jueves, pero bueno, hay un calendario que también hay que incluir en los horarios de los profesores. La línea de contenidos, yo diría, la ruta de aprendizaje es la misma, lo que pasa que, obviamente, la dinámica de aprendizaje no es la misma. En el caso de Data Science Essentials, la dinámica de aprendizaje exige una autodisciplina para leer todo el material, hacer la consulta, si es que hay alguna duda que no se ha entendido de una clase para la otra, es decir, ustedes tienen que ir
gestionando su propio ritmo de aprendizaje, pero ir cumpliendo las pautas que le vamos fijando, materia por materia, pero digamos, ustedes llevan el control de su aprendizaje. En el caso del Data Science for Business, el hecho de tener una interacción permanente con los profesores hace que esa validación de aprendizaje se vaya haciendo en transcurso de las clases. Entonces, esa es la principal forma es esta. En el caso de Data Science for Business, se pide una experiencia mayor. Se piden por lo menos 5 años de experiencia profesional, preferentemente en liderazgo de equipos, es decir, está destinado más a líderes de equipos que tienen que trabajar ciencia de datos. Se tocan otros temas con más profundidad, como la formación de los equipos, temas más asociados a las decisiones estratégicas del negocio, que a las decisiones más operativas. Es decir, es un curso destinado a gente que tiene un poco más de experiencia laboral. Y también el proyecto final, el proyecto de síntesis, que ustedes lo hacen de manera independiente, con un tutor que de forma virtual o digital responde sus preguntas a través de un mail, por ejemplo. En el caso de Data Science for Business, se hace con un experto que les hace coaching. Es decir, es un equipo de gente que tiene un experto que hace coaching y que con ustedes se reúne cada X días para ir viendo cómo avanzan en su trabajo. Y es el que los guía en la resolución del trabajo. Esa también es una diferencia importante. Aquí en Data Science Essential tienen una relación digital o virtual con el tutor. En el otro caso tienen una relación síncrona en donde tienen reuniones periódicas para que los orienten. Obviamente los costos no son los mismos, ¿no? Eso no tengo manejo de los costos de Data Science for Business, pero es bastante más costoso, es decir, es bastante más costoso y tiene además la exigencia de la asistencia de manera presencial en determinados días, que para algunas personas depende de su trabajo, de su horario laboral, eso se le puede llegar a dificultar. Acá hay otra más. Sí, en el tenemos... caso de la carrera de pregrado, no, conozco a los profesores de pregrado, a la directora de la carrera, sé que están haciendo un trabajo maravilloso con los chicos de pregrado, pero no, eso lo tienen que consultar en pregrado. Este es el área de educación ejecutiva. Sí trabajamos de manera integrada con pregrado, obviamente, porque es la misma universidad y porque son los mismos conocimientos y es un poco la misma filosofía de trabajo, pero todas las características de la carrera la tienen que consultar con ellos. Bueno, muchas gracias Rosario y Stuart. Les pedimos por favor si pueden contestar pueden contestar el código QR. Acá están preguntando qué tiempo dura el curso. Empieza el 26 de marzo, yo no sé si ustedes tienen cuándo es la fecha de que termina. Yo sé que son más de 100 horas, pero no sé, no tengo presente la finalización de esta. Sí, Rosario, exactamente terminamos el 13 de agosto. Termina el 13 de agosto. Así es. Okay. Bien. Bien, entonces sería desde ahora hasta el 13 de agosto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, les agradezco mucho la presencia de ustedes, ojalá se incorporen al programa. Creo que hay mucho para aprender, hay mucha gente que ha egresado de este programa y están todos muy contentos. De hecho, la comunidad se formó de la relación, hay networking, hay el trabajo grupal creo que ayuda a aprender a trabajar con otros profesionales y hablar de datos. Eso también es muy valioso, no lo mencionamos, pero es muy valioso. Uno no resuelve solo los problemas de datos. Tiene que aprender a hablar de datos con otros profesionales, y eso es fundamental porque uno de los problemas que tienen las empresas es la falta de comunicación. Entonces, como no saben hablar de datos, el área de tecnología habla de una manera, el área de marketing habla de otra, el área de operaciones habla de otra, y finalmente no se entienden. Entonces, acá los grupos, y eso me olvidé de decirlo, así que aprovecho, les cuento ahora, los grupos para hacer el trabajo final los arma UTEC sobre la base de los perfiles laborales de ustedes,
para que no se formen grupos en donde, por ejemplo, todos son de TI, o todos son de marketing, o todos son de la misma área. Es decir, tratamos de hacer perfiles mixtos para que ustedes, ese trabajo final, que es una especie de trabajo en miniatura de un caso real, lo resuelvan en la situación real, más real posible que se resuelve en una empresa. Es decir, donde todo el negocio se junta para resolver el problema del caso de uso. Y habrá alguien con más habilidad de tecnología que hará más la parte de manejo tecnológico, y habrá alguien con más habilidad de marketing que hará las presentaciones y la parte de comunicación de resultados. Cada uno en su habilidad se va a potenciar dentro de un grupo multidisciplinario. Pero ese grupo lo diseñamos en UTEC, estudiando los perfiles de ustedes. Bueno, les agradezco mucho y espero nos veamos pronto. Chau. No se olviden de contestar la encuesta, por favor, que realmente es importante.